Ya sabemos que la asistencia, vamos, es un sábado por la mañana y tenemos lo que tenemos, pero espero que no les va a decepcionar, por supuesto, porque ya digo, no voy a hablar de la causa común del cervantismo. Además he visto que ha traído el libro de Muñoz Machado, la biografía de Cervantes y tal, y ya como que me he enervado más todavía. O sea que si ya pensaba ser combativo, pues ahora a ver el libro de Muñoz Machado, pues me he puesto todavía más nervioso. Entonces va a ser ya directamente más fuerte. Bueno. ¿Esto va hablando ya? Sí, los 20 centímetros. Ahí está bien. Bueno, pues buenos días. Buenas tardes ya. La relación de Jerez con Cervantes y con el Quijote viene... Creo que sí. ¿Se oye? Sí. Que la relación que tiene Jerez con el Quijote y Cervantes viene de antiguo. Había un periodista que se llamaba Ramón León Maynez, periodista jerezano, que estaba afincado en Cádiz, en el barrio de la Viña. Y este hombre fundó una revista que fue la primera revista española cervantista, la Crónica de los Cervantistas, en 1871. Por ahí pasaron plumas nacionales e internacionales de renombre, como Eduardo Benot, Adolfo de Castro, y el doctor Tebusen, que era su maestro, el Mariano Pardo de Figueroa. Ramón León Maynez tuvo la idea o el empeño de hacer una edición del Quijote en Jerez. Bueno, lo intentó, lo quiso hacer en 2 o 3 volúmenes, coincidiendo con el aniversario del cuarto centenario de la publicación del Quijote, pero se quedó en uno. La litografía jerezana lo editó en 1901 y no llegó a 1905, perdón, que es lo que él tenía intención de hacer, ¿no? Pero hay más relación todavía de Jerez con el Quijote. Por ejemplo, en 1873, un 23 de abril, se funda la biblioteca municipal más antigua de Andalucía, que es la Biblioteca Municipal de Jerez. Cumple el año que viene 150 años de existencia. Hablo de bibliotecas municipales, sostenidas con fondos públicos que todavía están en funcionamiento desde su fundación, allá por el sexenio democrático, en 1873. Y se funda precisamente en el aniversario de su muerte. Pues resulta que en el momento de la fundación se dan cuenta, en los que entonces promovieron ese proyecto, entre ellos el doctor Revueltas y Montel, que era alcalde, se dan cuenta de que no había ningún Quijote en las estanterías de la biblioteca recién fundada. Bueno, este olvido imperdonable duró poco y con el tiempo, bueno, pues la biblioteca llegó a tener una colección importante de Quijotes y de libros relacionados con el Quijote, crítica literaria, biografías, etc. Tanto así como unas 200 piezas relacionadas con el Quijote. De hecho, en 1993 se convoca un concurso, lo convoca la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, y lo apoya la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y el Gremio de Libreros. El concurso se llamaba Concurso de Fiesta del Libro y se trataba de premiar a aquella biblioteca que tuviera más ediciones del Quijote. Jerez presentó 35 ediciones y resultó premiada en la categoría de ciudades de más de 25.000 habitantes con 150.000 pesetas del año 93. No, el libro no es metálico, sino el libro. Y además le facilitaron la asistencia al Congreso de la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, que se celebra en Barcelona, a uno de los bibliotecarios de la red municipal. Bien, ediciones hay muchísimas en la biblioteca municipal, por decirle varias. La más antigua es una edición inglesa, de 1749. Hay otras ediciones, bellas ediciones y muy ilustradas, como son la de Antonio de Sancha, uno de los mayores impresores de la época, ¿no? Sancha e Ibarra son los impresores que ocupaban prácticamente todo el mercado de la impresión. Y bueno, y como curiosidad, un Quijote de 10 centímetros que está editado por Saturnino Calleja, el de los cuentos. Y aquí están las dos partes del Quijote. Vamos, esto es, yo ni con gafa, vamos, pero es una letra totalmente disparada
avezados en oftalmología, ¿no? Bien, aparte de eso también se han hecho muchas exposiciones relacionadas con el Quijote en la biblioteca municipal. Se hizo una ya por 1991, se ha hecho otra recientemente en 2016, pero la más señera y la más importante fue la que se hizo en 2005, que es el Quijote en la biblioteca municipal, en la que se editó un catálogo con la mayoría de las ediciones que tiene la biblioteca del Quijote, que hoy día es una referencia para conocer qué es lo que tiene sobre el Quijote la biblioteca municipal. Bien, con estos antecedentes cervantinos, con estos antecedentes de relación con Cervantes y con su obra, es un privilegio tener aquí a Francisco Javier Escudero Buendía para hablarnos justamente de este tema. Tengo que decir que Javier es el licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es diploma en Estudios Avanzados en Historia del Derecho por la misma universidad, es máster en Archivística por la Universidad de Castilla-La Mancha, también tiene 2 másteres, uno en Historiografía Jurídica y otro en Justicia del Antiguo Régimen, doctor con una tesis leída en 2020 en la Universidad de Castilla-La Mancha, que se llama Prosopografía de personajes reales cervantinos en La Mancha, un reflejo de la sociedad rural del Toboso a finales del siglo XVI, y que extracta, o que prácticamente está extractada en los 3 volúmenes que publicó, creo que en el 2020, ¿no? O el mismo 2021. Javier es miembro de muchas asociaciones de cervantinas, como por ejemplo la sección Education and Training del Consejo Internacional de Archivos, la Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos, de la Cofradía de Investigadores de Toledo, y ha sido nombrado también caballero de Isabel la Católica en Madrigal de la Alta Torre, que es la patria de esta reina, ¿no? Bien, Javier es funcionario de carrera en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ejerce como jefe del archivo territorial en Cuenca. Ha pasado también por muchos archivos, como en Socuéllanos, en Mota del Cuervo o en Toledo. Es un destacado cervantista, eso no hay quien lo discuta, y ha participado en los últimos congresos internacionales organizados por la Asociación Internacional Siglo de Oro, AISO, por la Asociación Internacional de Hispanistas, o por la Universidad de Münster, o por la Cervantes Society of America. Bien, sus descubrimientos sobre los personajes reales que existen en el Quijote han tenido repercusión nacional e internacional, tanto en periódicos como La Vanguardia, El País, El Mercurio, Los Servatores Romanos o The Times en Londres. Aunque es jurista, la mayoría de las publicaciones suyas están en el campo de las humanidades. Y solo decirles 3 de ellas, y con esto termino ya. El Palacio de la Encomienda del Virrey Mendoza en Socuéllano, donde alude a la posibilidad de que este inmueble, este palacio del Virrey Mendoza, sea el caserón que se cuenta en la obra del Caballero del Verde Gabán, donde estuvo hospedado a todo plan Don Quijote, ¿no? Otro libro sería Personas y Personajes del Quijote, y un último sería Las otras vidas de Don Quijote. Esperamos que Javier esté con nosotros también, no solo aquí, sino en la celebración del 150 aniversario de la Biblioteca Municipal, en marzo y abril del año que viene, en el que tenemos programada una serie de actos en los que esperamos contar con la presencia de Javier Escudero Buendía. Bien, en las palabras que siguen, Javier nos va a desvelar algunas claves de la relación de la obra cervantina con nuestra ciudad en esta charla, en esta ponencia que se llamará Jerez en la narrativa de Cervantes, y por ello, sin más, le cedo la palabra a Francisco Javier Escudero Buendía. ¿Se oye? Sí, muy bien, muy bien. Además, con la voz que tengo, no sé, va a ser... De verdad que, ante todo, muchísimas gracias, Natalio, de verdad. Aunque parezca mentira, nos acabamos de conocer, porque anteriormente el conocimiento que teníamos era puramente telefónico y tal, y vía email, ¿no? Y de verdad que también muchísimas gracias al Ayuntamiento y a la Fundación Caballero Bonal y a Josefa, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos invitado. De verdad, para mí ha sido
ha sido un placer, ¿no? Ha sido un placer y evidentemente, y para no perder más tiempo, no puedo agradeceros muchísimo más, pero de verdad que para mí es increíble. Nunca había estado en Jerez, curiosamente. Es un pecado, es un delito y es algo que por lo que debería haber sido condenado a las llamas del infierno ya hace bastante tiempo, ¿no? No haber visitado Jerez antes, ¿no? Pero bueno, ya... por lo menos he subsanado esta primera vez y a ver si, que ahí está mi mujer, a ver si ya me deja volver una segunda vez el año que viene, ¿no? Entonces, la verdad es que sinceramente les agradezco muchísimo que me hayan invitado y como les he dicho anteriormente, ya para no perdernos en agradecimientos ni nada, porque prefiero que entremos directamente en materia, ¿no? En materia realmente en la chicha, ¿no? De lo que es el tema del Quijote, ¿no? Y de la relación de Cervantes con Jerez, ¿no? Yo además, como les he dicho, que es lo que ya han visto aquí la introducción y lo que acaba de decir ya Natalio precisamente de este libro que hemos sacado, quiero simplemente como una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción que decirles sobre el tema del Quijote. Vamos a ver, eso es lo primero que les he dicho antes. Yo no soy filólogo, soy evidentemente, como ha dicho, soy jurista, de hecho soy licenciado en Derecho. Entonces, y también especialista en Historia del Derecho. Y que además es curioso porque Muñoz Machado, que es el que ha publicado la biografía de Cervantes, la última biografía de Cervantes, es de mi campo, es catedrático de Derecho Administrativo. Y yo realmente me he movido más en el Derecho Administrativo casi que en la archivística, ¿no? Casi he estado más tiempo en una parte que en otra, ¿no? Pero en un momento determinado, que realmente entro dentro del tema de los archivos y de la investigación, realmente yo que ya decidí que tenía que entrar en el cervantismo, ¿no? Porque como ya ha dicho Natalio, yo fui archivero en Mota del Cuervo, en Socuéllamos, en Tomelloso, o sea, muy cerca de donde se entiende, ¿no? Que es el origen del Quijote, y claro, ahí todo está imbuido, ¿no? Prácticamente todo es Quijote, ¿no? En la zona de donde yo vengo, ¿no? De La Mancha, ¿no? Y es curioso, realmente, claro, que allí realmente lo que teníamos es un poco lo que yo llamo la religión quijotesca, ¿no? Es decir, todos allí, pues ya que estamos allí, yo vivía a 8 kilómetros en Tomelloso, mi mujer es de Tomelloso, que ahí está, Loli, mi mujer dice, me ha hecho protagonista, sin quererlo, pues mi mujer y yo estamos, y prácticamente casi todos nuestros amigos, nuestros mejores amigos, son de Argamasilla de Alba, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo dice, pues tenemos una religión quijotesca. Nosotros lo de Argamasilla habla como el lugar de la Mancha, todo lo del tema de la Cueva de Medrano, ¿no? Que Cervantes estuvo allí, eso y tal, lo hemos vivido, hemos estado 20 veces allí, la gente que vive allí es absolutamente nuestro amigo, es decir, ¿por qué no vamos a dudar de ello? Pues nosotros hemos creído en eso y tal. Ay, pero cuando entro como archivero, voy a Mota del Cuervo, voy a un sitio, voy a otro, y lo que veo en los archivos y lo que veo en la documentación, y por lo que realmente he entrado dentro del cervantismo, no me coincide absolutamente nada con esa religión quijotesca. Y entonces, como digo yo, me convierto en un converso, igual que Cervantes. Cervantes era judío converso, pues yo me convierto en un converso de esa antigua religión quijotesca porque los documentos que yo leo y que busco en los archivos y que manejo me cuentan otra historia, pero completamente distinta. Además que coincide muchísimo más con el texto de la novela que con lo que realmente me habían contado y con todas las rutas del Quijote y con todo lo que había leído hasta entonces, ¿no? Y con lo que había escuchado, ¿no? Que es un poco, y además para que ustedes participen aquí, realmente, ¿qué han escuchado ustedes del Quijote? Ustedes que están aquí ya que estamos hablando, y ahora pasaremos después a hablar, por supuesto, de Jerez, ¿no? ¿Qué han oído del Quijote, no? ¿Saben ustedes cómo iba ahí? ¿De dónde viene el nombre del Quijote? ¿De dónde viene el nombre del Quijote? ¿Qué han escuchado ustedes? O sea, Alonso Quijano, Alonso Quijano. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Saben ustedes? ¿Alguien lo sabe? El otro día lo pregunté en León y lo sabían, ¿eh? Había uno que lo sabía. No me digan ahora que no, hombre, que todos nos hemos leído el Quijote. O decimos que no lo hemos leído. Yo me lo he leído a trozos. ¿De dónde viene? Es claro. En León el otro día me dijo la opinión, uno de los que había allí, que sí que era cervantista y había leído mucho de este tema, dijo, es la parte de armadura. Quijote es la parte de la armadura, eso es lo que piensan. No es un nombre. No, en serio. Os lo estoy diciendo en serio, no tal. Bueno, ¿dónde nos surgen los hechos del Quijote? Es Don Quijote de la Mancha. Vamos a ver. ¿Qué piensa el cervantismo? ¿La Mancha protagonista del Quijote, sí o no? Usted que ha traído el libro, que
No, a mí no me venga ahora que ha leído, si se ha leído el tocho de Muñoz Machado, mil páginas, que eso parece la Biblia, y será la Biblia dentro de nada, dentro de la Biblia del cervantismo, tienen que saber ustedes si la Mancha es protagonista o no. ¿O qué piensa el cervantismo? No. ¿Qué piensa el cervantismo? ¿Que sí? Pues no. Entonces, no. ¿Cuál es el lugar de la Mancha que se propone, además, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con su presidente, con mi jefe, que esta vez fue el consejero, que estuvo allí en la Feria de Albacete hace un mes, estuvieron allí tranquilamente presentando la nueva ruta del Quijote en Albacete y tal? ¿Qué dijeron que es el lugar de la Mancha? ¿Cuál es el lugar de la Mancha? No. Villanueva de los Infantes. Y entonces Villanueva de los Infantes en el siglo XVI pertenecía al campo de Montiel y por tanto no es Mancha. Es decir, ¿qué es lo que opina la Junta? Que la Mancha no es protagonista. Hasta la propia Junta de Comunidades, hasta mis jefes, El otro día me crucé, saliendo por la... Además te dije Glorioto, y me crucé con el consejero por la calle y me pilló de espaldas y menos mal, a ver si me va a ver Italia hasta que de una patada me manda para adentro, ¿no? Entonces, resulta que cosas tan evidentes que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, como la pregunta que hay, ¿es contingente la Mancha en el Quijote? ¿Es necesario o no? ¿Qué piensa el cervantismo? Que no, que la geografía está inventada. ¿Podrían suceder esos hechos en otro lugar? Sí, hasta Francisco García Pavón, un tomellosero, escritor costumbista, tomellosero de pro de allí, que estuve a punto de conocerle, además, estábamos allí, parece que yo era muy joven y era muy viejo, entonces no me dio tiempo. Entonces, ¿qué puede esos hechos? ¿Qué dice García Pavón? Que no, que el Quijote, da igual, podía haber ocurrido en la Alcarria o en el Alpurdán, y lo dice tal cual, lo dice, está publicado, Es en la Alcarria, el Alpurdán, en cualquier sitio, da igual, la Mancha, si le Mancha no importa en el argumento. ¿Cuál? Y ya hemos dicho y tal. Como viene aquí, que eso ya lo desmintió el otro día muy Machado, escribió la novela en una cueva, en una cárcel, escribió en Cueva de Medrano, estuvo en Argamasilla, no estuvo, ¿qué tal? Es decir, que en el fondo lo que nos estamos planteando es eso, ¿cuál es el origen de la novela, no? ¿Cuál es el origen del Quijote? Entonces, claro, yo cuando llego, veo todo esto, resulta que hay unas teorías tan contradictorias unas con otras, que como archivero digo, esto hay que ordenarlo de alguna forma, ¿no? Y ya digo, y encima con la documentación que voy descubriendo, me doy cuenta de que no coincide, ¿no? ¿Y qué es lo que yo me voy encontrando, no? Pues que resulta que ahí tenéis el cuadernillo que os he entregado, ¿no? Para que veáis que los documentos no me los invento, pues a fotocopia las he sacado directamente del archivo, y que os deis cuenta de que curiosamente, vamos muy rápido, lo que veo, porque luego hay muchísimos personajes más. En esta tesis hay hasta 30 personajes reales, históricos, que pudo haber conocido Cervantes, ¿no? Unos sí, otros no, otros están en duda, pero 30 personajes. Os voy a hablar de los primeros y los más señeros. ¿Qué es lo que me hizo cambiar a mí? Resulta que cuando veo que aparece en el capítulo 4 Juan Aldudo, que es el que apalea, ya sabéis que apalea a Andresillo, y resulta que este tal Juan Aldudo, ahí lo tenéis en esa documentación, aparece en los archivos de Mota del Cuervo y en el archivo parroquial de El Toboso en 1571. O sea, cuando Cervantes ya había muerto. Es decir, es un personaje completamente real. Y eso contradice a Martín de Riquer. ¿Sabéis? Martín de Riquer y tal, que yo me meto mucho con él también, el pobre, y no tiene culpa. Pero Martín de Riquer, cuando llega y dice, el realismo en el Quijote existe, claro que sí. Pero a partir del capítulo 60 de la segunda parte. La Mancha no, la Mancha no. Los personajes de la Mancha, los personajes catalanes sí. Roque Guinart, los duques que son los duques de Villahermosa, eso sí, aragoneses sí, eso sí son reales. Pero los manchegos no, pero ¿qué va? ¿Qué dicen? La creatividad de Cervantes, por favor. No, perdona, es que sí eran reales, sí que están en los archivos, pero habéis ido a mirar los archivos manchegos, ¿no habéis ido? Entonces no sabéis que Juan Aldudo está allí. Pero es que no solamente Juan Aldudo, cuando veo el segundo personaje que aparece, el Quintanar de la Orden, que aparece en el Persiles, que ya no es el Quijote, es la obra póstuma de Cervantes. Cervantes se muere, está escribiendo el prólogo del Persiles, 4 días antes de morirse, y aparece, y entonces uno de los protagonistas es Antonio Villaseñor. No tenemos un solo hidalgo manchego, tenemos dos protagonistas de dos obras diferentes de Cervantes. Uno es Alonso Quijada y otro es Antonio Villaseñor. Tenemos, ya os he dicho, dos personajes que dice Cervantes que son de Quintanar. Y los dos los encontramos en los archivos manchegos. Cuando digo manchegos, no solamente que estén en la Mancha, ¿no? Madrid, Cuenca, es decir, que están repartidos y tal, pero que se pueden localizar en documentación relativa a la Mancha. Y sobre todo del entorno de Quintanar de la Orden, Miguel Esteban, Toboso.
Es decir, que Cervantes está describiendo un entorno real y unos personajes que existieron. Quiero que quede claro, ¿no? Entonces eso ya me cambia totalmente, porque Argamasilla no tiene nada que ver, Villanueva de los Infantes no tiene nada que ver. Está bastante claro, los molinos están donde deben estar, los personajes están donde deben estar. Es decir, está tratando una geografía completamente manchega y completamente real. Esto es lo que veis ahí, fijaros cómo viene ahí lo de Juan Aldudo, que lo veis ahí arriba, ¿no? Juan Aldudo difunto. Entonces, ¿qué es lo que quería contaros? Bueno, espera un momento que llegue a la parte de esta de aquí. Entonces, resulta que, evidentemente, con una teoría tan rompedora y tan diferente, ¿no? Pues obviamente tenía que dar otro paso. Y el paso que di, evidentemente, es buscar las aventuras, ¿no? Las aventuras, es decir, no solamente los personajes, sino que una cosa que había fallado en la llamada teoría de los modelos vivos, que es una teoría muy parecida a esta, ¿no? Es decir, de que los personajes de Cervantes existieron y que fracasó, que era la teoría predominante del siglo XIX, principios del XX, y fracasó porque no lo puede demostrar, pues hay que buscar, es decir, hay que buscar hidalgos con adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, y en La Mancha, y que estuvieran en este entorno, el entorno de Quintanar, en el Toboso, en toda esta zona, no en Argamasilla, que en Argamasilla no se ha demostrado nada, ni en Infantes, por supuesto, ¿no? Sino en esta zona. ¿Y qué ha aparecido? Pues aparece. Hay un hidalgo que se llama Francisco de Muñatones, hasta que tiene biblioteca. Y además coincide el apellido con el que utiliza Cervantes, ¿no? Que dice el sabio Muñatón, ¿no? Pues había un hidalgo en Quintanar Aragón, se llama Francisco de Muñatones, que tenía biblioteca. Y hay hidalgos que se visten con armaduras de sus antepasados. Y hay hidalgos que atacan molinos de viento. Y todos relacionados, todos no solamente en esa geografía, sino relacionados con estos Villaseñor, son familia menor de estos Villaseñor que aparecen en el Persiles, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé absolutamente solo, pero dice, no, hay que tener, ¿qué es lo que falta aquí? Aquí lo que falta, y eso ya, ¿qué es eso? Es decir, ¿cómo pudo conocer Cervantes a estos personajes? Necesitamos un informante. Y el informante lo tenéis ahí, ¿no? Ahí os he puesto el primer documento que aparece en el cuadernillo. Es un documento en el que curiosamente, claro, fijaros cómo está la cuestión ya de la investigación y del escepticismo, ¿no?, que hay con este tema, ¿no? Que claro, nadie se había preocupado. Es decir, vamos a ver, si resulta que Cervantes habla de personajes, si tú lo sostienes, que habla de personajes que son reales pero que ya están muertos, y que ¿cómo he escuchado hablar de ellos? Tiene que haber alguien que le informe, ¿no? Entonces hay una posibilidad siempre de decir, pues Cervantes pudo estar puedo escucharlo en una taberna, paró y lo escuchó, pero yo no pienso que Cervantes esté tan desorganizado. Yo pienso que hay un trabajo detrás de meses y de años, ¿no? Entonces necesita alguien que esté cerca, que le hable de todas estas historias, ¿no? Y ya sabéis que Astrana Marín, ¿no? Astrana Marín, Francisco Rodríguez Marín, que era andaluz, por cierto, de la Osuna. Entonces todos estos ya habían investigado todo este tema. Bueno, si ya no han encontrado nada y han estado años, ¿por qué vas a encontrar tú, no? Bueno, pues voy a la documentación. Como ya sabéis que si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma, pues resulta que si no encontramos nada de Cervantes en La Mancha, pues vamos a buscar dónde estuvo Cervantes. Y lo primero que hago es irme a Esquivias. Y Esquivias está, los archivos de Esquivias, los protocolos notariales, que en concreto están en Toledo, custodiados por amigos míos, por cierto. Yo a ver si algún día trabajo allí, si se queda una plaza vacante y ya me la dan. No hay manera, ¿eh? No hay manera, a ver si en el concurso me puedo ir allí, ¿no? Entonces, ya digo, soy muy amigo del director, ¿no? Y de María Eugenia, ¿no?, que es la técnico que está allí. Entonces resulta que me pongo a investigar, ¿no? Allí les doy la brasa a mis compañeros, y venga, sácame esto, venga, sácame lo otro y tal. Y todos diciendo, a ver si se vaya el pesado este, ¿no? Y entonces resulta que de pronto, pero a los 3 libros me encuentro un manchego, ¿de dónde? De Quintanar. Además, miembro de la familia Villaseñor, que lo tenéis ahí, ¿no?, que se llama Alonso Manuel de Ludeña, viviendo en Esquivias, porque se había casado con una mujer de Illescas, pero vivía en Esquivias, a 2 calles de Cervantes. Y resulta que aquí este documento, hay muchos documentos de él, ¿eh? Muchos documentos, estuvo muchos años, sobre todo vendiendo vino. Y aquí hablar de vino se puede hablar de vino, ¿no? Aquí, y tanto, ¿no? Tanto que se puede hablar de vino aquí. Vamos, cualquiera. Pero vamos, los vinos estos de Esquivias habla de Cervantes. Yo no sé por qué habla de los vinos, porque los importantes son los de Jerez. ¿Qué narices? Entonces, resulta que tenemos aquí al tal manchego de Quintanar, donde es Aldudo, donde es el otro personaje que aparece en el tal, el mismo, y de pronto me aparece este que también de Quintanar, resulta vendiendo, ¿a quién le vende? cuatro fincas, Gabriel Quijada de Salazar. ¿Y quién es Gabriel Quijada de Salazar? Es el hijo de
de Alonso Quijada. ¿Se conocía Cervantes a los Quijada? Sí. ¿Conocía a este señor? Pues si vivía a dos manzanas y era familia y le vendía cosas a toda la familia de su mujer, pues ¿cómo no le iba a conocer? Ahora, ¿se tomaron las cañas? A eso no he llegado todavía, ¿eh? Así se toma. Todavía no tengo el documento, todavía no he encontrado el documento de registro del hotel de Esquivias en que aparezca el registro de Cervantes tomándose las cañas con el manchego. Pero ya se andará, la cosa es que ya se andará, ¿no? Entonces, claro, todavía vamos a saltar y ahora nos vamos a Jerez, ¿eh? Pues digo, a ver, si no vamos a ir al final vamos a hablar de Jerez, ¿no? Y va a pasar como con el que no hablo de su libro, ¿no? Al final, no hablo de mi libro. Entonces, de Umbral, que el pobre hombre, mira, fíjate, al final ni... Entonces, ¿qué pasa? Pero resulta que todavía quedamos poco, porque claro, son 30 personajes en las novelas aquí en el Quijote. Pero vámonos a las novelas ejemplares, que están menos manoseadas que el Quijote, ¿no? Está mucho menos estudiado, ¿no? ¿Y qué es lo que aparece en las novelas ejemplares? En las novelas ejemplares es un universo de personajes reales fantástico. Nos da la oportunidad de conocer, como digo yo, al Cervantes íntimo, al Cervantes personal. Cómo ahí incluye amigos, enemigos, poetas que conocía, gente a la que quería mucho, gente a la que odiaba, hasta familiares, hasta hace guiños a familiares, ¿no? Y cómo a la hora de buscar esa documentación, de pronto te encuentras un montón de curiosidades y coincidencias que hay, ¿no? de Cervantes. Y te das cuenta de que todos esos personajes, cómo puedes ir relacionados con Cervantes. Os lo quiero decir eso porque ahora cuando hablemos de Jerez, que no ves que es una isla. O sea, ya os he hablado del Quijote, y ahora cuando hablemos de Jerez no voy a hablar de una isla, es decir, ahora cuando empiece a hablar de los personajes de Jerez, dice, claro, ahora tú dices, claro, que este es de Jerez, pues lo mismo es de Jerez y lo mismo es de Arcos, vete tú a saber, ¿no? No, es decir, ya he comprobado, no solamente están estos personajes, están los de la Gitanilla, están los de la Ilustre Fregona, es decir, que todo esto que estamos hablando de Jerez se incluye dentro de una teoría global, en que se ve cómo Cervantes, donde él pisó, donde él preguntó, donde él estuvo, pues él asumió muchísima información de personajes de que conoció y personajes de los que oyó, escuchó y los incluyó en su novela. Y entre ellos, por supuesto, a personajes de Jerez. No en el Quijote, lo siento mucho, las cosas como son. Es en las dos doncellas. ¿Lo habéis oído hablar antes lo de las dos doncellas? Bueno, y por cierto, entonces, antes, para que hagamos un break, un poquito... Vamos a ver, Jerez en la narrativa de Cervantes. Vamos a ver, ¿qué sabéis de Jerez en la narrativa de Cervantes? A ver, alguno que se lance, hombre, alguno que se lance. ¿Algo no habéis oído lo de los elíseos, los elíseos prados? Los campos elíseos. Venga, Natalio, lánzate tú porque si no... Está describiendo a los ejércitos que son las ovejas. Sí. Dice los campos elíseos jerezanos, ¿no? Ahí está. En el Quijote hay una mención directa, paródica, porque es dentro del tema del rebaño de ovejas, ¿no? Que está describiendo personajes también un poco que ven las ovejas como si fueran, ¿no? Ejércitos, ¿no? O sea, contrapuestos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y cómo tratan los caballeros, ¿no? Entonces, ¿qué es? La cuestión es que... A ver si tengo aquí... Entonces, ¿sabéis algo más de Jerez en Cervantes o no? ¿No? ¿De verdad que no? Bueno, pues entonces vamos a las novedades. Entonces vamos a darle un poquito del tema. Cervantes, esta es la frase principal que quiero que os quedéis con ella, ¿no? No sé cuánto me queda. ¿Cuánto me queda, Natalio? 20 minutos, vale. Como no habláis, pues os hablaré yo. Entonces, si no, poneros a hablar y entonces diré, a ver si ya se calla, ¿no? Entonces la cuestión que hablamos de eso es que Jerez, cuando Cervantes trata a Jerez, ¿no? O trata a los personajes y las circunstancias y aventuras y hechos reales que ocurrieron en Jerez, él no es diferente de lo que trata en Jerez, es lo que os acabo de decir antes. No es diferente a lo que trata en el Quijote o lo que trata en otras novelas ejemplares o lo que trata a otras ciudades, ¿no? Como la propia Esquivias, como Almendralejo, como Mérida, como el propio León, ¿no? Es decir, a cada ciudad la trata siempre partiendo de un leitmotiv, ¿no? Y de unas características que él tiene en su narrativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos aquí? Vamos a encontrarnos lugares de los que no quiere acordarse. Porque resulta que nosotros pensamos cuando dice, en lugar de la Mancha, el lugar que hay que acordarse. Uy, que fíjate, qué curioso que Cervantes lo utiliza aquí. Cervantes utiliza esa técnica, vamos a decir, lugares de los que no quiere acordarse, 4 o 5, por lo menos. Y uno de ellos es Jerez. Uno de ellos de los que no habla es Jerez.
Las referencias a los caballeros, lo que acabas de decir, Natalio, al tema de lo que hemos visto del Quijote, ¿no? De la pelea de las ovejas, ¿no? De hecho, como digo y tal, pero Cervantes, con esos caballeros que mentían y con ínfulas, ¿no? Con ínfulas de caballeros, que no eran nada porque eran pobres o que mentían y tal, se ríe de ellos en un montón de novelas, un montón. Es un leitmotiv, es una característica de su narrativa. Y aquí en Jerez también lo va a hacer. En las dos doncellas también lo va a hacer, probablemente, ¿no? La parodia constante, ¿no? Lo que hemos dicho, la parodia no solamente en el Quijote, sino en el resto, ¿no? Como dice, repetir la historia cambiando geografía y circunstancias. Ahora veremos cómo él utiliza, Cervantes habla de Jerez en la Galatea, y eso también lo sabe Natalio, y luego eso lo traslada a las dos doncellas, o pienso que lo traslada, ¿no? El juego entre ficción y realidad y el engaño constante, ¿no? Y cómo actúa, cómo Cervantes toma una serie de cuentos folclóricos muy tradicionales, cómo toma la mitología y eso lo traslada a su actualidad, su realidad barroca. Es decir, él coge un cuento que lo conocemos todos, La Bella Durmiente, el celoso extremeño, que es el viejo celoso, cualquier otro tipo, en este caso de las dos doncellas, que es Cupido y Psique, ¿no? Es la mitología de Cupido y Psique. Pierre d'Arnis, por ejemplo, dice que es un cuento tradicional, que es La Bella y la Bestia, es decir, el que nosotros conocemos como La Bella y la Bestia, y lo traslada, es decir, pero él no va a trasladar el cuento tal cual, sino que va a traer, de pronto, los hechos van a ser hechos reales que han ocurrido en su época y los personajes también van a ser reales. Y va a hacer una mezcla, es decir, él va a coger unos ingredientes que todos tenemos, pero el guiso que va a hacer es completamente diferente a lo punto de partida, ¿no? Y entonces, campos jerezanos, que ya lo hemos visto, el Quijote, Jerez en la primera novela de Cervantes, la Galatea, en 1585, no sé si lo saben ustedes que también, la historia de Timbrio y Silerio. Entonces dice Timbrio dice que es un caballero de Jerez, ¿no? La Galatea es una obra muy complicada, también muy complicada porque es una novela pastoril y entonces, claro, hay muchos, para entenderla, claro, es una novela bizantina de aventuras, como se entendían las aventuras entonces, que como luego pasa en el Persiles, y entonces es muy difícil de entender, porque es como muy idealista, ¿no? Como realmente la historia básica del cuento folclórico de los dos amigos, que ya digo que Timbrio es de Jerez, lo dice expresamente Cervantes, pero luego esos dos amigos se encuentran, se no reencuentran, se pelean por una mujer, se van a Italia, hacen duelos, es decir, Cervantes yo pienso que está recordando ahí todas esas peleas de caballeros que en la Edad Media y a principios de la Edad Moderna en Jerez, y él lo mete en una novela pastoril en que se difumina muchísimo, ¿no? Se verá más claramente en las dos doncellas, ¿no? Pero aquí llegamos a la novedad principal, porque ya saben lo del Quijote y lo de la Galatea lo conocen ustedes perfectamente. Pero llegamos a las dos doncellas. Las dos doncellas es una novela despreciada por el cervantismo. Dicen que es de muy mala calidad, dicen que es, sobre todo curiosamente, que es inverosímil, que no hay quien se la crea. Dice, ¿cómo tal? Y entonces aquí la bofetada de Cervantes, a los que hemos venido detrás, pues es más gorda todavía, porque será inverosímil que diga, pero está basada en un hecho real que ocurrió en Jerez en 1563. Entonces, toma irrealidad, toma cervantistas, toma enteraros de que después de 400 años os sigo engañando y me sigo burlando tanto de los caballeros de Jerez como de vosotros mismos, ¿no? Entonces, Jorge García López, que ya lo estoy viendo en la reedición de la RAE, es como dice, de la más desnostada por su falta de verosimilitud. A Jorge García López también lo conozco, también he estado con él. He estado de cañas con él literalmente. Literalmente he estado de cañas, ¿no? Bueno, él no estaba bebiendo cañas, estaba bebiendo otra cosa, pero bueno. Entonces, estaba bebiendo algo más fuerte. Entonces, dos hermanos de lo folclore, lo que os he comentado, ¿no? Y entonces, claro, resulta que esta novela, a nivel realista, sí que ha sido estudiada por Martín de Riquer, volviendo a lo mismo de Barcelona. La mitad de la novela yo pienso que está dedicada a Jerez y la mitad a Barcelona. Pues claro, llega Martín de Riquer, que es de Barcelona, y dice, los personajes de las dos doncellas que son de Barcelona son reales, pero de la mitad para atrás no. ¡Anda! Fíjate, qué casualidad, ha cambiado de forma de escribir, ¿no? La mitad de la novela se arrepiente y ya no habla de personajes reales. No habla de personajes andaluces. Habla, pero los catalanes sí, por supuesto no van a ser reales. Pero lo digo yo. Cervantes en Barcelona se llama el libro, ¿no? Y el artículo, sinceramente, es muy bueno, ¿no? Las dos doncellas, quiero deciros de todas formas, que no sé si lo digo después, yo creo que sí, que no se me va a ir. Las dos doncellas, a nivel histórico,
y a nivel político es una novela, y a pesar de que diga aquí el cervantismo, la despreciarla, ¿no? Es interesantísima. Para mí es la más interesante junto con La gitanilla. Es absolutamente interesante. O sea, es que tiene una cantidad de giros y de dobles fondos absolutamente increíble. Y lo vamos a ver muy de pasada, ¿no? ¿Qué pasa con las dos doncellas? Y que ya os he dicho lo del lugar de Andalucía, que tenemos a Francisco Rodríguez Marín, que se lo llevó para Osuna. Él era de Osuna. Y entonces, yo creo que tienen un poco de culpa también todos los cervantistas de que tienen esa manía de llevárselo todo a su pueblo. Y entonces, yo por lo menos vengo y tal, y ya os digo, traer ideas aquí a Jerez cuando no soy de Jerez, ¿no? Eso debe ser algo rarísimo dentro del cervantismo, ¿no? Y entonces, realmente se lo llevaron a Osuna y tal, cuando, curiosamente, el caso de que Francisco Rodríguez Marín estaba a favor de los modelos vivos. Y estaba a favor del estudio de la historia, del estudio de los archivos, y de hecho lo investigaba. ¿Por qué él no se fue a buscar los protagonistas? Porque los protagonistas de la novela, ¿quiénes son? Son Teodosia de Villavicencio, estuprada por Marco Antonio Adorno. Y lo vamos a dejar ahí. ¿Os suenan a vosotros los apellidos Villavicencio y Adorno? ¿En qué único pueblo de Andalucía los Villavicencio y los Adorno se casaron, tuvieron hijos y movieron a amigo? ¿En Osuna? Búscalos en Osuna. Búscalos en Estepa, como dicen. Búscalos en Arcos, a ver si están. No, aquí. Entonces hay que buscar, realmente, claro, la cuestión es, claro, si tú piensas que los personajes son inventados, pues no te vas a ir a buscar los archivos. Pero si piensas que no, y partes de esa hipótesis, pues a lo mejor te puedes encontrar sorpresas, ¿no? Los dos protagonistas, evidentemente, y aquí, evidentemente ya los Adorno y los Villavicencio de Jerez no voy a hablar porque sabéis vosotros muchísimo más que yo de esto, pero sí, evidentemente, el libro del Alcázar, que lo tenéis en la biblioteca, lógicamente, ¿no? El libro del Alcázar aparecen 4 relaciones, aparecerán más, supongo, pero bueno, aquí pongo 4, en que los Villavicencio y los Adorno se llegan a casar, ¿no? Es decir, que más o menos pueden coincidir con la novela, ¿no? Y entonces sería Ana Núñez Villavicencio con Jacome Adornio, que tienen 2 hijos, que no es una descendencia muy grande. La novela dice que hay una descendencia grande, que puede ser inventado, las cosas también como son. Leonisa Adorno con Ana Villavicencio, que se divorciaron. Eso, si se divorciaron, pues no dejaron descendencia. Isabel de Villavicencio y Lorenzo Adorno, que es su sobrino, pidieron la dispensa papal y tampoco se pudieron casar. Entonces, ahí no busquemos nada. Pero de pronto tienes Pablo Núñez de Villavicencio y María de Adornio, que estos tienen 5 hijos. Anda, narices. Vamos a buscar en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, alguna cosa sobre el tal Pablos y sobre su mujer y sobre lo que pasa. ¡Bingo! Resulta que tenemos aquí... Sabe el dicho Pablo Núñez de Villavicencio, el dicho Francisco Adorno el Mozo, y sus hermanos fueron grandes amigos. Y como tales se trataban y comunicaban y como cuñados, y que como eran amigos y cuñados. Y también dice la documentación, además lo dice una esclava horra, liberada, de aquí de Jerez, por cierto, la liberaron y tal. Y entonces le preguntan, y eso sí que larga en el proceso, que sí, que estos hombres lo que estaban es peleando por una mujer. Eran dos amigos, que después llegan después, hay una coincidencia en los nombres, hay una coincidencia, un suegro, como el que aparece en la novela, son 2 cuñados, la novela dice expresamente que los protagonistas son cuñados, que coinciden que se llaman Adorno y Villavicencio, que primeramente son amigos, que se pelean por una mujer, que luego que existen duelos en el campo, en el documento que aparece del pleito también nos aparece que se pelean, y el suegro se pelea, que es Francisco Adorno, en la vida real, se ve involucrado en una pelea grave, ¿no? Y hay el matrimonio entre Pablo Villavicencio y Adorno, tiene una conocida descendencia. Luego, evidentemente, hay es decir, que tenemos un proceso real en el Archivo General de Simancas en que en que estos 2 primeros amigos, estos Adorno y Villavicencio, que eran amiguísimos, que compartían el caballo, tenían el caballo de uno se lo prestaba y lo tenía en la cuadra del otro, y que vamos, no eran cuñados, es que eran intimísimos, ¿no? Pues de pronto, cuando se muere la mujer de uno, la madre de los 5 hijos, pues de pronto se enamoran de la misma, y entonces se lían entre unos y otros, y el que acaba perdiendo, como siempre, es el suegro. Porque es al suegro al que uno de ellos le pega una cuchillada. En vez de pegársela al amigo, que es el que se le habría dado, se la da al suegro. Eso yo creo que es un ejemplo para todo lo que venimos después. Que de verdad, de pegar a nuestras parejas hay que pegarle al pobre suegro, que es el que se lo merece. Entonces, resulta que ya veis que tienen esta
esta similitud, y luego también evidentemente hay diferencias. Hay otras novelas de Cervantes, como ya he dicho antes, otras novelas ejemplares, ¿no?, que esto se publica en 1613, que se parecen mucho más mucho más, o sea, la trama es mucho más similar en La Gitanilla, en La Ilustre Fregona. Aquí hay más diferencias, ¿no? Pero, ya digo, estudiamos el conjunto, vemos que eso y tal, y yo os he traído aquí que os sostengo de que evidentemente Cervantes, la mitad de la novela Las dos doncellas, está basada en un hecho real que ocurrió en Jerez de la Frontera en 1563, que Cervantes evidentemente lo dramatiza, ¿no? Y lo hace una pelea que sí, la pelea de los dos amigos, como ya os digo que aparece en la Galatea, ¿no? Esta historia de los dos amigos que se quieren mucho, pero que luego resulta que pelean por una mujer y tal y cual. Eso sucedió realmente, ¿no? Y yo creo que Cervantes lo toma, probablemente lo escuchó y tal, y lo toma y lo dramatiza. Ya sabéis que estamos muy cerca. Ya sabéis que José Cabello Núñez, el archivero, ¿no?, el archivero de Cazalla de la Sierra, ha descubierto que Villamanrique, Cervantes estuvo personalmente en Villamanrique. No sé si ya realmente llegó a Jerez, no lo sabemos, pero es probable, y si no, de todas formas, está claro que lo escuchó, ¿no? Pienso que lo escuchó. ¿Y por qué también me veo esto y tal? También por la cuestión de aquí, de que hay otro personaje que además os he dejado el documento también en el listado, que es el último que aparece. Resulta que en esa segunda parte, esos personajes ya valencianos, ya catalanes, ¿no?, que aparecen después, que son todos reales, que son enemigos de la monarquía. Es una cosa curiosísima cómo Cervantes se mete con el propio Felipe II y con ellos, o sea, con esa ironía que él utiliza, ¿no? Entonces, Pedro Vique, Cervantes dice que es valenciano, ¿no? Pero Pedro Vique, que es lo que tenemos aquí, la familia es originaria de Jerez. Es decir, que eso se ve mucho en estas novelas de Cervantes. Cómo Cervantes se deja arrastrar, ¿no? Es decir, que va por bloques. Es decir, cuando habla de personajes valencianos, son 3 o 4 seguidos. Cuando hay personajes toledanos, son 3 o 4 seguidos. Y de hecho a mí me ha servido muchas veces para localizarlos. Curiosamente, es decir, porque me ha llegado y de pronto me aparece un personaje y dice Cervantes, este personaje es de Burgos. Digo, no puede ser, si viene futanito es de Toledo, el otro de Esquivia, el otro tal, y de pronto un personaje de Burgos, un personaje de Sevilla. Digo, no, voy a buscar la biografía de este personaje, voy a ir al archivo que ponerse a buscar 60 personajes uno por uno, y hay que echarle paciencia, ¿eh? O sea, hay que tener paciencia, la paciencia de archivero y de bibliotecario, Natalia, ya sabes la fama que tenemos, ¿no? Entonces, resulta que luego coincide. Te das cuenta de que la equivocación es de los que hemos venido después, ¿no? Porque Cervantes sí que tiene un plan y sí que todos coinciden unos con otros, ¿no? Y Pedro Vique Manrique, que es el siguiente personaje que aparece, aparte de los Villavicencio y los Adornos, también es originario de Jerez. Y, evidentemente, ¿cómo pudo reconocer esto? ¿Esto es una parodia? ¿Esto es un homenaje? ¿Cómo pudo conocer Cervantes esto, no? Pues hay una cosa muy clara. Pedro Vique es muy claro, porque Pedro Vique es muy conocido en la historia y le condenaron a muerte. Le condenaron a muerte, que es ese documento que aparece, le condenaron en la Plaza Mayor de Madrid a cortarle la cabeza. No se la cortaron, pero le faltó poco. Por haber perdido con Drake, ¿no?, con el corsario Drake, Cartagena de Indias. No era gobernador de Cartagena de Indias. El gobernador que sustituyó a Pedro Vique como gobernador de Cartagena de Indias era íntimo de Cervantes. De hecho, fue uno de los padrinos de su boda, que es un ludeña, ¿no? Pedro de Ludeña. Eso lo descubrió también un médico que se llama Magato Pavón, ¿no? Entonces, ahí sabemos y tal. Y luego lo que os he dicho, ¿no? Debe decir, Cervantes estuvo muy cerca de aquí. Estuvo en la provincia de Cádiz, como se ha descubierto recientemente y tal. Y entonces, es bastante probable cómo podría conocer esto, pero es evidente, o por lo menos para mí, que Cervantes sí que trató personajes de Jerez, no solamente está el Quijote, no solamente, y además expresamente como lo dice en la Galatea, en su primera novela, sino que en una de sus novelas ejemplares, estas dos doncellas, todos los hechos y los personajes son jerezanos. Y bueno, y si tenéis alguna pregunta, nada más. Gracias. Gracias por su asistencia y esperamos contar con Javier para cuando publique su libro sobre estos temas, poderlo presentar aquí en Jerez. Yo le voy a hacer entrega a Javier en nombre de la Delegación de Cultura y de la Biblioteca Municipal de un par de láminas. Veréis, en las paredes del consistorio, en las paredes del ayuntamiento, había en plena Edad Media unos frescos que representaban las batallas que había tenido Jerez en el siglo XIII, XIV contra los musulmanes.
alguien se ocuparía de recoger eso en unas láminas cuyos originales conservamos en la biblioteca. Y se hizo, en el año 2005, se hizo una tirada especial reproduciendo esas láminas de las batallas medievales de Jerez, y es lo que me gustaría regalarle a Javier para que tenga un recuerdo de Jerez. Muchas gracias.